¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que la persona que ves todos los días en tu trabajo guarda secretos que podrían cambiar tu vida para siempre? Esta es la historia extraordinaria de Diego Herrera, un empresario exitoso de 42 años que pensaba tenerlo todo bajo control, hasta que una simple decisión de fingir estar dormido le reveló una verdad que jamás había imaginado. En el corazón de Zapopan, Guadalajara, en el imponente piso 38 de Torre Empresarial, cada mañana se repetía una rutina perfecta. Camila Torres, con una puntualidad matemática, llegaba exactamente 13 minutos antes que su jefe, organizando meticulosamente cada documento, preparando cada detalle con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Pero Diego, absorto en su imperio inmobiliario, que se extendía desde Las Lomas hasta Puerto Vallarta, nunca se había detenido a preguntarse qué había detrás de esa perfección. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has trabajado junto a alguien durante años, sin realmente conocer quién es esa persona? Diego estaba a punto de descubrir que 5 años de rutinas compartidas habían creado algo mucho más profundo de lo que jamás había sospechado. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia de transformación podría resonar contigo sin importar dónde te encuentres. Cada mañana, Camila entraba a su oficina con esa bandeja de café americano sin azúcar, exactamente como a él le gustaba. Su cabello castaño recogido en mindapsino, un moño impecable y ese traje gris que proyectaba la seriedad profesional que él tanto valoraba. Pero había algo en sus ojos verdes, algo que Diego nunca había logrado descifrar completamente, una mezcla de concentración y... ¿Qué más? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder en esa oficina cambiará no solo la perspectiva de Diego sobre su asistente, sino sobre sí mismo y sobre lo que realmente significa conectar con otra persona. A veces, las revelaciones más poderosas llegan cuando menos las esperamos, cuando creemos que tenemos todo bajo control. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es solo una historia de amor en el ámbito laboral. Es la historia de cómo un momento de vulnerabilidad fingida se convirtió en el despertar más real que un hombre había experimentado en años. Y todo comenzó con una reunión que cambiaría el destino de ambos para siempre. Esa mañana específica tenía algo diferente en el aire. Los documentos para la reunión con los inversionistas coreanos estaban perfectamente organizados sobre la mesa, cada página marcada con esas pequeñas notas adhesivas que solo Camila sabía colocar de manera tan precisa. Era una reunión crucial, una de esas que pueden definir el rumbo de toda una empresa. Y Diego lo sabía. Su proyecto de Cancún representaba no solo una inversión millonaria, sino la culminación de años de trabajo meticuloso. Mientras Camila le entregaba los documentos, mencionó casi al pasar que Elena, su hija, había dejado un mensaje sobre el almuerzo. Era curioso cómo ella manejaba esos detalles personales, con la misma delicadeza profesional que aplicaba a todo lo demás. No era intrusiva, pero tampoco indiferente. Existía un equilibrio perfecto en la forma en que navegaba entre lo laboral y lo personal. Un equilibrio que Diego había dado por sentado durante todos esos años. La transformación más profunda a menudo comienza con los detalles más pequeños. Y ese día, mientras Camila presentaba su análisis sobre el proyecto, Diego notó algo que nunca había visto antes. Su manera de hablar sobre los números no era mecánica. Había pasión genuina en cada palabra. Cuando advirtió sobre las inversiones poco transparentes del señor Silva, no lo hizo con la frialdad de un reporte técnico, sino con la convicción de alguien que realmente se preocupa por el futuro de la empresa. ¿Has notado alguna vez cómo podemos trabajar junto a alguien durante años y de repente, un día, es como si viéramos a esa persona por primera vez? Diego estaba experimentando exactamente eso.
La mentalidad con la que había construido su imperio estaba basada en la eficiencia, en mantener las relaciones profesionales en compartimentos perfectamente definidos. Pero ese día, mientras observaba la dedicación meticulosa de Camila, algo en su interior comenzó a moverse. La verdad oculta sobre el éxito empresarial es que a menudo nos enfocamos tanto en los resultados que perdemos de vista a las personas que hacen posibles esos resultados. Diego había construido su fortuna siendo observador en los negocios, pero había sido completamente ciego a lo que tenía justo frente a él cada día. La intuición de Camila sobre las inversiones de Silva no era casualidad. Era el resultado de 5 años de estudiar cada detalle, de preocuparse genuinamente por cada decisión que él tomaba. Mientras ella continuaba con su presentación, Diego se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No era solo competencia profesional lo que veía, era dedicación que trascendía cualquier descripción de trabajo. Era alguien que había invertido su corazón en cada proyecto, en cada análisis, en cada pequeña decisión que afectaba el destino de la empresa. Y él, absorto en sus estrategias y números, nunca se había detenido a reconocer realmente el impacto que esa dedicación tenía en todo lo que había logrado. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo no las planeamos. Llegan disfrazadas de días ordinarios, de rutinas familiares, de momentos que parecen insignificantes hasta que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que todo cambió en ese instante preciso. Diego estaba a punto de vivir uno de esos momentos, aunque aún no lo sabía. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias relaciones, asegúrate de estar suscrito, porque cada día exploramos estos momentos que cambian vidas. En ese momento de reflexión, mientras observaba a Camila organizar los últimos detalles antes de la reunión, Diego experimentó algo que solo puede describirse como un despertar incómodo. Era como si de repente se diera cuenta de que había estado viviendo en piloto automático durante 5 años enteros. Ahí estaba esta mujer extraordinaria que conocía cada detalle de su vida profesional, cada preferencia, cada manía, cada proyecto que le quitaba el sueño, y él no sabía prácticamente nada sobre ella como persona. La verdad oculta detrás de muchas relaciones laborales exitosas es esta extraña intimidad unilateral que se desarrolla sin que nos demos cuenta. Camila sabía que Diego prefería las reuniones por la mañana porque era más agudo mentalmente, conocía su obsesión por los detalles arquitectónicos y había memorizado los cumpleaños de su familia. Pero Diego no tenía idea si ella tenía pareja, si vivía sola, qué hacía los fines de semana cuando no estaba resolviendo sus crisis empresariales, o incluso cuáles eran sus sueños personales más allá de ese edificio. Esta revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había predicado sobre la importancia de conocer a su equipo, de crear un ambiente laboral humano y conectado, pero había fallado completamente en aplicar esa filosofía con la persona más cercana a él en términos profesionales. Era una contradicción que revelaba algo profundo sobre su propia mentalidad y sobre cómo había estado navegando las relaciones más importantes de su vida. La transformación personal, a menudo, comienza con estos momentos de honestidad brutal consigo mismo. Diego se enfrentó a la realidad de que había construido muros invisibles, no por malicia o indiferencia, sino por una especie de ceguera emocional que viene de estar demasiado enfocado en objetivos y resultados. Había tratado a Camila con respeto y profesionalismo, sí, pero también la había mantenido en una caja perfectamente etiquetada, asistente ejecutiva eficiente. En ese instante, algo dentro de él se rompió y se reconfiguró al mismo tiempo. Tal vez fue la forma en que la luz de la mañana iluminaba su concentración mientras trabajaba, o tal vez fue el peso acumulado de 5 años de tomar por sentado su dedicación excepcional. El caso
es que Diego sintió una necesidad urgente e inexplicable de conocer realmente a la persona que había sido su ancla profesional durante tanto tiempo. Fue entonces cuando hizo algo completamente fuera de su zona de confort, sin ningún preámbulo profesional, sin ninguna justificación relacionada con el trabajo. Le preguntó directamente si alguna vez se había arrepentido de trabajar en la empresa. Era una pregunta personal, vulnerable, que abría la puerta a conversaciones que nunca habían tenido. Era el tipo de pregunta que revela tanto sobre quien la hace como sobre quien la responde. El impacto de esa pregunta fue inmediato y palpable. Camila levantó la vista, claramente sorprendida no solo por la pregunta en sí, sino por el momento elegido para hacerla. Por un instante, Diego vio algo en sus ojos que nunca había notado antes, una vulnerabilidad cuidadosamente guardada, como si ella también hubiera estado manteniendo cierta distancia emocional por razones que él no podía ni imaginar. Lo que siguió fue uno de esos momentos suspendidos en el tiempo, donde ambas personas sienten que están a punto de cruzar una línea invisible pero significativa. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de 5 años de profesionalismo impecable y de todas las conversaciones personales que nunca habían tenido. La respuesta de Camila llegó después de una pausa que pareció eterna, pero que en realidad duró apenas unos segundos. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una sinceridad que atravesó todas las defensas emocionales que Diego había construido a lo largo de años, de mantener relaciones estrictamente profesionales. No, señor, dijo con una convicción que hizo que algo se removiera en el pecho de él. Esta empresa, este trabajo, significa mucho. Para mí. Pero no fueron solo las palabras las que lo impactaron, fue lo que vio en sus ojos durante ese momento de honestidad. Por primera vez en 5 años, la máscara de perfección profesional de Camila se deslizó lo suficiente para revelar algo profundamente humano. Era vulnerabilidad pura, sin filtros, como si hubiera estado guardando esa respuesta durante mucho tiempo y finalmente había encontrado la oportunidad de expresarla. La transformación que experimenta una persona cuando se permite ser auténtica es algo extraordinario de presenciar. En esos pocos segundos, Diego no vio a su eficiente asistente ejecutiva. Vio a una mujer con sueños, esperanzas y una conexión emocional genuina con el trabajo que realizaba día tras día. Era como si hubiera estado observando una película en blanco y negro durante años y de repente alguien hubiera activado el color. Dale like si sientes que Diego debería ser honesto sobre lo que está descubriendo. Estas decisiones nunca son fáciles, pero a veces son necesarias. Lo que más lo sorprendió fue la rapidez con la que Camila recuperó su compostura profesional. Fue como ver a un actor experto deslizarse de vuelta a su personaje después de un momento de improvisación espontánea. Pero ahora Diego había visto lo que había detrás del telón, y esa revelación cambió fundamentalmente la dinámica entre ellos. Ya no podía fingir que no había notado la profundidad de lo que acababa de presenciar. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo llegan disfrazadas de interrupciones. En ese momento preciso, cuando Diego estaba procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar, el intercomunicador sonó con el anuncio de que los inversionistas habían llegado. Era como si el universo hubiera decidido que ya había suficiente introspección por un día y fuera hora de volver a la realidad de los negocios multimillonarios. La transición de ese momento íntimo a la preparación para la reunión más importante del año fue casi surrealista. Camila se irguió inmediatamente, volviendo a su modo de eficiencia perfecta, organizando los últimos documentos y verificando que todo estuviera en orden para recibir a los representantes coreanos. Pero Diego ya no podía verla de la misma manera. Era como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos y ahora notara detalles que siempre habían estado ahí.
la forma en que se aseguraba de que él tuviera todo lo necesario, la manera en que anticipaba sus necesidades antes de que él mismo las reconociera. Mientras caminaban juntos hacia la sala de juntas, Diego no pudo evitar fijarse en algo que nunca había notado conscientemente. Camila mantenía una distancia profesional perfecta, ni muy cerca ni muy lejos. Era un equilibrio que hablaba de años de práctica, de haber encontrado la fórmula exacta para ser indispensable sin ser invasiva, para ser cercana sin cruzar líneas invisibles. El proyecto que estaban a punto de presentar representaba la culminación de meses de trabajo conjunto, pero ahora Diego se daba cuenta de que también había sido una especie de danza emocional que él había estado bailando sin saberlo. Cada análisis que Camila había preparado, cada sugerencia que había hecho, cada detalle que había anticipado, todo eso había estado impregnado de una dedicación que iba mucho más allá de lo que cualquier descripción de trabajo podría requerir. La sala de juntas del piso 38 estaba preparada para lo que sería, sin duda alguna, la negociación más importante en la historia de la empresa de Diego. Los ventanales ofrecían una vista espectacular de Guadalajara, pero ese día nadie prestó atención al paisaje. Todo giraba en torno a un proyecto que representaba mucho más que números en una hoja de cálculo. El complejo turístico sustentable en la Riviera Maya, una inversión de $180 millones que podría catapultar a la empresa hacia una nueva dimensión o, si las cosas salían mal, comprometer décadas de trabajo. La magnitud de esta cifra no era solo financiera, representaba la culminación de una visión que Diego había estado desarrollando durante años. Era su apuesta más grande, su declaración de que era posible combinar rentabilidad excepcional con responsabilidad ambiental genuina. Pero más que eso, era la prueba definitiva del trabajo meticuloso que él y Camila habían desarrollado juntos, aunque hasta ese momento él no hubiera reconocido completamente la profundidad de esa colaboración. Mientras esperaba la llegada de los inversionistas, Diego sintió una mezcla extraña de confianza y vulnerabilidad que no había experimentado en años. La conversación de minutos antes con Camila había removido algo en su interior, una conciencia nueva sobre las relaciones y las conexiones humanas que ahora teñía todo lo que veía a su alrededor. Era como si hubiera desarrollado una nueva lente para interpretar la realidad. Cuando los inversionistas finalmente entraron a la sala, Diego experimentó esa transformación sutil, pero poderosa, que ocurre cuando comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva completamente diferente. El primero en llegar fue Hiroshi Nakamura, el representante coreano cuya reputación de meticulosidad y excelencia técnica precedía a cualquier negociación. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa, y su interés en los detalles del proyecto era genuino y profundo. La verdad oculta sobre las grandes negociaciones empresariales es que a menudo se definen tanto por las personas que están presentes como por la información que se presenta. Nakamura representaba exactamente el tipo de socio que Diego había estado buscando, alguien que entendía que la sostenibilidad no era solo una estrategia de marketing, sino una filosofía empresarial que podía generar resultados extraordinarios a largo plazo. Pero el contraste fue inmediato cuando Eduardo Silva entró a la sala. Desde el momento del saludo, Diego sintió esa inquietud familiar que viene cuando la intuición nos advierte sobre algo que la lógica aún no puede identificar completamente. Silva tenía esa sonrisa demasiado amplia y esa confianza excesiva que a menudo esconde inseguridades profundas, o peor aún, intenciones poco transparentes. Era exactamente el tipo de empresario sobre el cual Camila había expresado reservas en su análisis previo. La dinámica en la sala se estableció inmediatamente.
Nakamura se posicionó cerca de los documentos técnicos, estudiando cada detalle con la concentración de alguien que realmente entiende la complejidad de lo que está evaluando. Silva, por el contrario, parecía más interesado en establecer una especie de camaradería superficial, haciendo comentarios sobre el éxito de Diego y la impresionante vista desde las ventanas. Las decisiones más importantes a menudo se toman basándose en esas primeras impresiones que van más allá de los números y las presentaciones formales. Diego se dio cuenta de que su nueva perspectiva, esa conciencia emocional que había despertado después de Mindosinku, su conversación con Camila, le estaba permitiendo leer la sala de una manera completamente diferente. Ya no solo veía potenciales socios de negocios, veía personas con motivaciones, valores y agendas que podían alinearse o chocar completamente con lo que él estaba tratando de construir. Cuando la presentación finalmente comenzó, Diego experimentó esa transformación sutil pero poderosa que ocurre cuando años de preparación se condensan en un momento decisivo. Camila se posicionó discretamente junto al sistema de presentación multimedia, lista para apoyar con datos técnicos y financieros. Pero había algo diferente en la forma en que se movía por la sala. No era solo eficiencia profesional, era como si estuviera ejecutando una coreografía perfectamente ensayada, anticipando cada necesidad antes de que Diego pudiera siquiera reconocerla. El proyecto Cancún Dorado no era simplemente una propuesta de inversión, era la materialización de una visión que había consumido sus pensamientos durante meses. Mientras Diego explicaba los detalles del complejo turístico sustentable, cada diapositiva que Camila cambiaba con precisión perfecta revelaba la profundidad del trabajo conjunto que habían desarrollado. Era evidente que ella conocía cada número, cada proyección, cada aspecto técnico tan bien como él mismo, tal vez incluso mejor en algunos casos. La verdad oculta sobre las grandes presentaciones empresariales es que raramente son un espectáculo individual. Detrás de cada CEO exitoso hay personas que han invertido su talento, su tiempo y su pasión en hacer realidad esa visión. Observar a Camila manejar los aspectos técnicos mientras él se enfocaba en la narrativa general le hizo darse cuenta a Diego de algo que había estado ignorando. Eran un equipo real. No solo un jefe y su asistente, pero mientras hablaba sobre retornos de inversión proyectados del 35% en los primeros 3 años, algo comenzó a cambiar en su cuerpo. El estrés acumulado de las últimas semanas, las noches sin dormir preparando cada detalle de esta presentación, la presión constante de saber que el futuro de la empresa dependía de estas pocas horas. Todo comenzó a pasarle factura de una manera inesperada y alarmante. La sensación comenzó como una tensión familiar en el pecho, algo que había experimentado antes durante momentos de alta presión. Pero esta vez era diferente. La punzada de dolor se intensificó gradualmente, y aunque Diego sabía que no era su corazón, el mareo que siguió lo desestabilizó completamente. Era como si su cuerpo hubiera decidido recordarle que era humano justo en el momento menos conveniente posible. Las decisiones más cruciales a menudo llegan cuando estamos en nuestro punto más vulnerable. Diego se encontró enfrentando una situación imposible. Podía interrumpir la presentación más importante de su carrera para atender una posible emergencia médica. O podía encontrar una manera de manejar la situación sin alarmar a los inversionistas. La segunda opción ganó, no por valentía, sino por una mezcla de determinación y pánico controlado. Con una excusa murmurada sobre necesitar un momento para revisar algunos números, Diego se dirigió hacia su silla ejecutiva, esperando que el cambio de posición aliviara tanto el dolor físico como la tensión emocional que estaba experimentando. Continúen revisando los números, les dijo a los inversionistas con una voz que esperaba sonara más controlada de lo que realmente se sentía. Camila
puede responder cualquier pregunta técnica. El impacto de delegar esa responsabilidad en Camila en ese momento fue doble. Por un lado, era una necesidad práctica nacida de su vulnerabilidad física. Por otro lado, era la primera vez en 5 años que le daba control total de una situación tan crítica. Era un acto de confianza profesional, pero también, sin que él lo supiera en ese momento, estaba a punto de convertirse en el catalizador de revelaciones que cambiarían todo entre ellos para siempre. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia de transformación podría resonar contigo sin importar dónde te encuentres. Mientras se dejaba caer en su silla y cerraba los ojos para recuperarse, Diego tomó una decisión que parecía simple, pero que tendría consecuencias extraordinarias. Decidió mantener los ojos cerrados y fingir que descansaba momentáneamente, sin imaginar que esta decisión, aparentemente insignificante, le permitiría escuchar verdades que habían permanecido ocultas durante años. Con los ojos cerrados y la respiración gradualmente normalizándose, Diego tomó una decisión que en ese momento pareció práctica, pero que se convertiría en el punto de inflexión más importante de su vida. Decidió mantener esa posición de descanso aparente, mientras los inversionistas continuaban la conversación, asumiendo que él estaba recuperándose momentáneamente del estrés. Lo que no anticipó fue que esta decisión le daría acceso a una perspectiva completamente nueva sobre las personas que lo rodeaban. La transformación más profunda a menudo ocurre cuando dejamos de ser el centro de atención y nos convertimos en observadores silenciosos. Desde su silla, con los ojos cerrados pero todos los sentidos alerta, Diego comenzó a escuchar una versión de la realidad que nunca había presenciado antes. Era como tener acceso a los bastidores de su propia vida, donde las personas se comportaban de manera auténtica sin la necesidad de mantener las fachadas profesionales que normalmente dominaban estas situaciones. Los inversionistas siguieron conversando, revisando los números y haciendo preguntas técnicas que Camila respondía con una competencia que incluso a Diego lo sorprendió. Desde esta nueva perspectiva, pudo apreciar realmente la profundidad de conocimiento que ella tenía sobre cada aspecto del proyecto. No estaba simplemente repitiendo información memorizada, estaba demostrando un entendimiento genuino y completo de las implicaciones financieras y técnicas de cada decisión. Pero fue entonces cuando la conversación tomó un giro que Diego jamás habría anticipado. Eduardo Silva, con un tono que no había usado cuando Diego estaba completamente atento, comenzó a hacer comentarios que revelaron una mentalidad que iba mucho más allá de simples diferencias de opinión empresarial. Sinceramente, escuchó Diego decir a Silva, no entiendo por qué Herrera permite que una simple secretaria maneje información tan delicada. El impacto de esas palabras fue inmediato y visceral. Diego sintió como la tensión se apoderó de su cuerpo, no por el dolor físico que había experimentado minutos antes, sino por una indignación que crecía rápidamente en su interior. Silva continuó. En mis empresas, este tipo de presentaciones las manejan únicamente los ejecutivos. La condescendencia en su voz era inconfundible, pero más que eso, revelaba una perspectiva sobre jerarquías y valor humano que chocaba completamente con todo lo que Diego creía. La verdad oculta sobre muchas relaciones profesionales es que las personas revelan sus verdaderos valores cuando creen que nadie importante está escuchando. Silva estaba demostrando exactamente el tipo de mentalidad que Diego había aprendido a detectar y evitar a lo largo de años de negociaciones. Era la mentalidad de alguien que medía el valor de las personas basándose en títulos y posiciones jerárquicas, no en competencia o contribución real. Pero lo que más lo perturbó no fue solo el desprecio hacia Camila,
como profesional, sino la implicación subyacente de que su presencia en esa reunión era inapropiada por razones que iban más allá de lo técnico. Había una insinuación en el tono de Silva que sugería que él veía la relación entre Diego y Camila a través de un lente completamente diferente, uno que reducía años de excelencia profesional a estereotipos y suposiciones degradantes. Las decisiones más importantes a menudo se toman en estos momentos de revelación, cuando finalmente vemos las verdaderas intenciones y valores de las personas con las que estamos considerando asociarnos. Diego se dio cuenta de que estaba presenciando no solo una diferencia de opinión, sino una incompatibilidad fundamental de valores que haría imposible cualquier colaboración exitosa a largo plazo. Mientras mantenía los ojos cerrados, Diego luchó con una decisión difícil: intervenir inmediatamente y defender a Camila, o continuar escuchando para obtener una perspectiva completa de la situación. La segunda opción ganó, no por cobardía, sino porque intuía que lo que estaba a punto de escuchar revelaría verdades aún más importantes sobre las personas en esa sala. La respuesta que llegó a continuación demostró que no todas las personas en esa sala compartían la perspectiva degradante de Silva. Hiroshi Nakamura, con esa firmeza cortés que caracteriza a los ejecutivos coreanos más experimentados, interrumpió los comentarios despectivos con una defensa que sorprendió incluso a Diego desde su posición de Mindonsin. Observador silencioso. Camila no es una simple secretaria, respondió Nakamura con una autoridad que no admitía discusión. Sus análisis de mercado son impecables. He revisado personalmente su trabajo en proyectos anteriores. La transformación en la dinámica de la sala fue inmediata y palpable. Era evidente que Nakamura no solo había hecho su tarea investigando el historial de la empresa, sino que había llegado a la reunión con un respeto genuino por el equipo completo que había desarrollado el proyecto. Sus palabras llevaban el peso de alguien que valoraba la competencia por encima de las jerarquías tradicionales, una mentalidad que resonaba profundamente con lo que Diego había estado sintiendo desde esa mañana. Pero Silva, lejos de retractarse, parecía interpretar la defensa de Nakamura como una oportunidad para profundizar en territorio aún más problemático. El siguiente comentario que Diego escuchó lo dejó completamente inmóvil, no solo por su contenido, sino por la casual crueldad con la que fue pronunciado. Por favor, Nakamura. Se rió Silva, con un desdén que era imposible de malinterpretar. Es obvio que Herrera la mantiene aquí por otras razones. Una mujer así, trabajando tan cerca de él. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas en el mundo de los negocios. El impacto de esas palabras fue como un golpe físico para Diego. En una sola frase, Silva había reducido 5 años de excelencia profesional, dedicación incuestionable y competencia excepcional a la insinuación más degradante posible. Era la materialización de todos los estereotipos y prejuicios que Diego pensaba que habían quedado en el pasado, pero que aparentemente seguían vivos en las mentes de personas como Silva. La verdad oculta sobre estos momentos de revelación es que nos obligan a confrontar no solo las actitudes de otros, sino también nuestras propias suposiciones y puntos ciegos. Diego se dio cuenta de que había estado operando en una burbuja de respeto profesional donde jamás había considerado que otros pudieran interpretar la relación con Camila de manera tan retorcida. Era una lección brutal sobre las realidades que las mujeres enfrentan en entornos corporativos, realidades que él había ignorado por completo. Las decisiones más cruciales a menudo se toman cuando estamos presenciando injusticias que van en contra de todo lo que valoramos. Desde su silla, con los ojos cerrados, pero el corazón latiendo con furia contenida, Diego luchó contra el impulso de levantarse inmediatamente y terminar la reunión, pero algo en su interior le decía que necesitaba escuchar
cómo respondería Camila a esta agresión verbal, porque esa respuesta revelaría aspectos de su carácter que él nunca había tenido la oportunidad de presenciar. El silencio que siguió a las palabras de Silva fue ensordecedor. Diego podía sentir la tensión en la sala, la incomodidad de Nakamura y probablemente de los otros inversionistas, pero más que nada podía intuir la lucha interna que Camila estaba experimentando. Había sido atacada profesional y personalmente en presencia de clientes potenciales, puesta en una posición imposible donde cualquier respuesta podría ser malinterpretada. La mentalidad que se requiere para navegar estas situaciones con dignidad e inteligencia es extraordinaria. Diego se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar exactamente el tipo de fortaleza y carácter que él había estado valorando inconscientemente en Camila durante años, pero que nunca había visto, puesto a prueba de manera tan directa y brutal. Cuando Camila finalmente habló, su voz llevaba una emoción contenida que atravesó todas las defensas que Diego había construido a lo largo de años de mantener distancias profesionales cuidadosamente calculadas. Pero no fue solo el contenido de sus palabras lo que lo impactó. Fue el temblar casi imperceptible en su voz que revelaba cuánto le había costado mantener la compostura ante un ataque tan directo y personal. Señor Silva, comenzó con esa dignidad que solo viene de la convicción profunda. Con todo respeto, llevo 5 años trabajando para el señor Herrera y puedo asegurarle que él es el hombre más íntegro y profesional con quien he tenido el privilegio de trabajar. Si está insinuando algo inapropiado, está completamente equivocado. La transformación que experimentó Diego al escuchar esas palabras fue inmediata y profunda. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado en penumbra durante años. Camila no se estaba defendiendo a sí misma, estaba defendiendo a él con una pasión y una convicción que revelaban la profundidad de su respeto y admiración. Era el tipo de lealtad que no se puede comprar, ordenar o fingir, pero Silva, lejos de retroceder, parecía haber encontrado exactamente la reacción que estaba buscando. Su siguiente comentario fue calculadamente cruel. Privilegio, se burló. Esa palabra dice mucho sobre sus verdaderos sentimientos hacia su jefe. Era una manipulación psicológica diseñada para hacer que Camila se sintiera expuesta y vulnerable, para hacerla dudar de sus propias palabras y emociones. El impacto de ese momento fue doble para Diego. Por un lado, experimentó una furia protectora que jamás había sentido en un contexto profesional, pero por otro lado, la palabra privilegio resonó en su interior de una manera completamente inesperada. Era una palabra que Camila había elegido cuidadosamente y que revelaba una perspectiva sobre su relación laboral, aunque él nunca había considerado. Lo que siguió fue un silencio que Diego sintió como eterno desde su posición de observador inmóvil. Podía imaginar a Camila procesando no solo el ataque directo de Silva, sino también las implicaciones de haber revelado tanto sobre sus verdaderos sentimientos. Era un momento de vulnerabilidad absoluta, donde todas las barreras profesionales que había mantenido durante 5 años estaban siendo puestas a prueba. Cuando Camila volvió a hablar, su voz tenía una honestidad desgarradora que Diego jamás había escuchado dirigida hacia él. Tiene razón, admitió con una valentía que lo dejó sin aliento. Es un privilegio trabajar para alguien que ve más allá de los números y se preocupa genuinamente por las personas. Alguien que trabaja hasta las 11 de la noche para asegurar que sus empleados tengan estabilidad laboral. Las revelaciones más poderosas a menudo llegan en cascada, una verdad revelando otra y otra más. Diego se dio cuenta de que Camila había estado observando y valorando aspectos de su carácter que él mismo no había reconocido conscientemente.
Esas noches trabajando hasta tarde no habían sido solo dedicación empresarial. Habían sido actos de responsabilidad hacia las personas que dependían de él, y Camila había estado ahí, siendo testigo silencioso de esa dedicación. La verdad oculta que estaba emergiendo era que durante 5 años, mientras él había estado enfocado en resultados y estrategias, Camila había estado viendo al hombre detrás del empresario. Había estado valorando cualidades humanas que iban mucho más allá de títulos y posiciones jerárquicas. Era una perspectiva que lo humillaba y lo elevaba al mismo tiempo. La mentalidad que se requiere para mantener esa lealtad y admiración durante años, especialmente cuando no es reconocida o correspondida explícitamente, revela un tipo de carácter que es extraordinariamente raro en cualquier contexto, pero especialmente en el mundo empresarial, donde las relaciones a menudo están mediadas por intereses y conveniencias. Pero Camila no había terminado de revelar la profundidad de sus sentimientos. Con una voz que se hacía cada vez más vulnerable, continuó hablando con una honestidad que Diego jamás había escuchado en 5 años de trabajar juntos. Alguien que dona silenciosamente a organizaciones benéficas sin buscar reconocimiento público, agregó, y Diego sintió como su respiración se hacía más profunda al darse cuenta de que ella había estado observando y valorando aspectos de su carácter que él pensaba que nadie notaba. Sí, admiro profundamente al señor Herrera, continuó Camila con una convicción que atravesó todas las defensas emocionales que Diego había construido a lo largo de años de mantener relaciones estrictamente profesionales, no solo como empresario, sino como ser humano. Esas palabras resonaron en el silencio de la sala con una sinceridad que era imposible de fingir o malinterpretar. La transformación que experimenta una persona cuando se da cuenta de que ha sido verdaderamente vista y valorada por quien es, no por lo que posee o representa, es algo extraordinario de presenciar. Diego estaba experimentando exactamente eso desde su posición de observador silencioso. Durante años había asumido que las relaciones en su vida estaban definidas por transacciones, por beneficios mutuos, por conveniencias profesionales o sociales. Pero lo que siguió fue una revelación que lo dejó completamente inmóvil, no solo por su contenido, sino por la vulnerabilidad absoluta con la que fue expresada. Camila hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir, y cuando finalmente habló, sus palabras llevaban una ternura que Diego jamás había imaginado que alguien pudiera sentir hacia él. Pero más que eso, continuó con la voz temblando ligeramente de emoción, él merece ser amado por quien realmente es, no por su fortuna, y si algún día encontrara a alguien que lo valore como merece, sería la mujer más afortunada del mundo. El impacto de esas palabras fue como una revelación que reconfiguró todo lo que Diego creía saber sobre sí mismo y sobre la mujer que había estado trabajando a su lado durante todos estos años. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Camila no solo había estado admirando su competencia profesional o respetando su posición jerárquica, había estado viendo al hombre completo, con sus virtudes y vulnerabilidades, y había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá de cualquier relación laboral. Era un tipo de conexión humana que Diego había comenzado a creer que ya no era posible en su vida. Las decisiones más importantes a menudo se toman cuando nos enfrentamos a verdades que cambian fundamentalmente nuestra percepción de la realidad. Diego se dio cuenta de que había estado viviendo una especie de ceguera emocional, enfocándose tanto en mantener distancias profesionales apropiadas que había pasado por alto completamente la conexión humana más auténtica que había experimentado en años. El silencio que siguió a las palabras de Camila fue ensordecedor.
Diego luchó por mantener su respiración regular mientras procesaba no solo lo que acababa de escuchar, sino las implicaciones de esas revelaciones para todo lo que creía saber sobre su vida y sus relaciones. Era como si alguien hubiera reescrito la narrativa de los últimos 5 años de su existencia. La mentalidad que se requiere para expresar sentimientos tan profundos y vulnerables en un contexto profesional hostil revela un tipo de valentía que va mucho más allá del coraje empresarial. Camila había arriesgado todo su futuro profesional para defender no solo su dignidad, sino también la de Diego, revelando en el proceso emociones que había mantenido cuidadosamente guardadas durante años. El impacto de lo que Diego acababa de escuchar fue tan profundo que por un momento sintió como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante 5 años, de repente hubieran encajado para revelar una imagen que jamás había anticipado. Camila, su eficiente y profesional asistente, no solo había estado guardando sentimientos profundos hacia él, sino que había revelado una perspectiva sobre su carácter que él mismo no había reconocido completamente. La transformación que experimentó en ese momento fue tan radical que luchó por mantener su respiración regular mientras procesaba cada palabra que había escuchado. No era solo la revelación de los sentimientos de Camila lo que lo había impactado. Era la forma en que ella había articulado una visión de él como ser humano que iba mucho más allá de sus logros empresariales o su posición social. Era como si alguien hubiera visto su alma y la hubiera encontrado digna de amor genuino. Durante años, Diego había operado bajo la suposición de que las relaciones en su vida estaban inevitablemente influenciadas por su éxito financiero y su estatus social. Su divorcio había reforzado esa perspectiva, creando una mentalidad defensiva donde él había comenzado a cuestionar las motivaciones reales de las personas que se acercaban a él. Pero Camila había estado ahí todo el tiempo, viendo y valorando aspectos de su personalidad que no tenían nada que ver con el dinero o el poder. La verdad oculta que estaba emergiendo era que él había estado buscando conexión auténtica en lugares complicados mientras tenía exactamente eso, justo frente a él cada día. Era una ironía que lo humillaba y lo inspiraba al mismo tiempo. La mujer que conocía cada detalle de su rutina diaria, que anticipaba sus necesidades profesionales con precisión perfecta, también había estado observando y admirando su carácter de una manera que nadie más había hecho jamás. El resto de la reunión se desarrolló como en una nebulosa para Diego. Logró mantener los ojos cerrados durante otros 10 minutos, no porque necesitara más descanso físico, sino porque necesitaba procesar cada matiz de lo que había escuchado. Su mente trabajaba a toda velocidad, reinterpretando 5 años de interacciones cotidianas bajo esta nueva luz de comprensión. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo requieren una reconfiguración completa de nuestra perspectiva sobre la realidad. Diego se encontró reexaminando innumerables momentos que había dado por sentado. La forma en que Camila se quedaba tarde cuando él tenía proyectos complejos, su manera de recordar detalles personales sin ser intrusiva, la dedicación que ponía en cada análisis y presentación que preparaba para él. Mientras fingía descansar, Diego se dio cuenta de que había estado experimentando una especie de ceguera emocional que le había impedido reconocer no solo los sentimientos de Camila, sino también sus propios sentimientos hacia ella. La familiaridad de su presencia diaria, la confianza que había desarrollado en su juicio profesional, la comodidad que sentía en su compañía, todo eso había estado enmascarando el desarrollo de una conexión más profunda que él había estado negando inconscientemente. El impacto de esta revelación se extendía mucho más allá de la sorpresa inicial.
Era una invitación a reconsiderar todo lo que creía saber sobre el amor, la compatibilidad y las relaciones auténticas. Por primera vez en años, Diego se enfrentaba a la posibilidad de que la conexión humana más significativa de su vida había estado desarrollándose silenciosamente en el contexto más inesperado. La conversación en la sala continuaba, pero Diego apenas registraba las palabras. Su atención estaba completamente enfocada en procesar las implicaciones de lo que había descubierto, no solo sobre Camila, sino sobre sí mismo y sobre las oportunidades de conexión genuina que había estado ignorando durante todos estos años. Cuando Diego finalmente decidió despertar de su descanso fingido, la primera cosa que notó fue que la dinámica en la sala había cambiado completamente. Era como si hubiera cerrado los ojos en una película y los hubiera abierto en una escena totalmente diferente. Eduardo Silva, que minutos antes había estado tan dispuesto a hacer comentarios despectivos, ahora evitaba hacer contacto visual con Camila y parecía más interesado en revisar sus documentos que en participar activamente en la conversación. La transformación en el comportamiento de los otros inversionistas era igualmente notable. Nakamura, quien ya había demostrado respeto por el trabajo de Camila, ahora le hacía preguntas directas sobre aspectos logísticos del proyecto, tratándola claramente como una igual en términos de competencia técnica. Los otros representantes de Monterrey y Guadalajara habían seguido su ejemplo, dirigiéndose a ella con una deferencia profesional que evidentemente no había estado presente antes de su defensa apasionada. Era fascinante observar cómo un momento de autenticidad y valentía puede reconfigurar completamente las percepciones y dinámicas en cualquier situación. Camila había tomado el riesgo de revelar no solo sus sentimientos profesionales, sino también personales, y en lugar de ser castigada por esa vulnerabilidad, había ganado un respeto que claramente se había estado gestando, pero que necesitaba ser articulado para manifestarse completamente. Cuando Diego se incorporó en su silla, fingiendo haber tenido un descanso reparador, la primera persona en reaccionar fue Camila. ¿Se encuentra mejor, señor Herrera?, preguntó con una preocupación genuina, que ahora Diego interpretaba de manera completamente diferente. Sus ojos verdes lo estudiaron con una atención que él había notado antes, pero que nunca había entendido completamente. La verdad oculta sobre los momentos de revelación es que cambian no solo lo que sabemos sobre otros, sino también cómo interpretamos todas las interacciones pasadas y futuras. Diego se dio cuenta de que la preocupación en la voz de Camila, el cuidado en su mirada, la forma en que anticipaba sus necesidades, todo eso había estado impregnado de emociones mucho más profundas de las que él jamás había sospechado. Perfectamente, respondió, y por primera vez en años realmente se sintió así. Era como si el acto de escuchar esas verdades hubiera liberado algo en su interior que había estado reprimido durante mucho tiempo. La honestidad de Camila había creado un espacio para su propia honestidad emocional, algo que él había estado evitando conscientemente durante años. Las decisiones más importantes a menudo se toman en estos momentos de claridad súbita, cuando finalmente vemos situaciones que habían estado frente a nosotros todo el tiempo, pero que nuestra mentalidad anterior nos había impedido reconocer. Diego se encontró observando a Camila con ojos completamente nuevos, notando detalles que siempre habían estado ahí. La forma en que se aseguraba de que él tuviera todo lo necesario, la elegancia con la que manejaba situaciones complejas, la inteligencia que brillaba en cada análisis que preparaba. El impacto de esta nueva perspectiva se extendía mucho más allá de la sorpresa inicial. Era una invitación a reconsiderar todo lo que creía saber sobre las relaciones auténticas y sobre las oportunidades de conexión genuina que pueden desarrollarse en los contextos más inesperados. Durante 5 años
había estado operando bajo suposiciones que ahora parecían no solo incorrectas, sino también limitantes. La reunión continuó durante otras 2 horas, pero Diego experimentó cada momento desde esta nueva perspectiva de comprensión. Observó cómo Camila manejaba las preguntas técnicas con una competencia que ya no podía dar por sentada, cómo navegaba las dinámicas interpersonales con una gracia que ahora reconocía como extraordinaria, y cómo mantenía esa profesionalidad impecable que había estado escondiendo emociones tan profundas. La reunión concluyó 2 horas después con un resultado que superó todas las expectativas que Diego había tenido cuando comenzó el día. 4 de los 5 inversionistas firmaron un acuerdo preliminar que no solo garantizaba el financiamiento completo del proyecto, sino que abría la puerta a futuras colaboraciones que podrían expandir significativamente el alcance de la empresa. Era el tipo de éxito que había estado persiguiendo durante meses, pero que ahora se sentía casi secundario comparado con las revelaciones personales que había experimentado. Eduardo Silva, como era predecible después de su comportamiento durante la reunión, se retiró sin comprometerse, murmurando excusas vagas sobre la necesidad de evaluar mejor los riesgos del proyecto. Diego no podría haber estado más satisfecho de perder a ese socio potencial. La verdad oculta sobre las decisiones empresariales es que a veces rechazar las oportunidades equivocadas es tan importante como aceptar las correctas, y Silva había revelado exactamente el tipo de mentalidad tóxica que podría haber envenenado cualquier colaboración a largo plazo. Mientras los inversionistas se despedían, Diego observó la manera en que cada uno de ellos se dirigió específicamente a Camila para agradecerle por su presentación y análisis. Nakamura incluso le entregó su tarjeta personal, mencionando que le gustaría mantenerse en contacto para futuros proyectos. Era una transformación completa respecto a cómo había comenzado la reunión, y Diego sabía exactamente qué había catalizado ese cambio. Cuando la sala finalmente se vació, Camila comenzó a recoger los documentos con esa eficiencia habitual que Diego había observado miles de veces, pero ahora notaba algo diferente en sus movimientos. Había una tensión sutil en sus hombros, como si estuviera procesando emociones que había mantenido reprimidas durante toda la reunión. Era comprensible. Había revelado más de sí misma en esas 2 horas que en 5 años de trabajo conjunto. «Camila», dijo Diego suavemente, y ella se detuvo en seco. Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el formalismo del señorita desde que había despertado de su descanso fingido. «¿Podrías quedarte un momento?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de 5 años de profesionalismo impecable y de todas las conversaciones personales que nunca habían tenido. Ella asintió, colocando los papeles de vuelta sobre la mesa, y se quedaron solos en la sala de juntas. La luz del atardecer de 1200 Guadalajara se filtraba a través de los ventanales, creando un ambiente íntimo que contrastaba dramáticamente con el entorno corporativo. Era como si el universo hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para una conversación que había estado 5 años en desarrollo. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo requieren coraje para navegar territorio emocional completamente inexplorado. Diego se encontró en exactamente esa situación, sabiendo que las próximas palabras que intercambiaran podrían cambiar no solo su relación profesional, sino potencialmente el curso completo de ambas sus vidas. La transformación que había experimentado durante la reunión no era solo una nueva comprensión de los sentimientos de Camila. Era un despertar completo a sus propias emociones y a las posibilidades que había estado ignorando. Por primera vez en años, Diego se sentía verdaderamente vivo, consciente de estar al borde de algo que podría ser extraordinario si tenía la valentía de explorarlo.
El impacto de los momentos de revelación es que nos obligan a elegir entre la comodidad de lo conocido y la posibilidad de algo auténticamente transformador. Diego sabía que lo que dijera en los próximos minutos determinaría si continuarían navegando las aguas familiares, pero limitadas, de su relación profesional, o si se aventurarían hacia territorio emocional que ninguno de los dos había explorado antes. «Quería agradecerte», comenzó Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras navegaba territorio emocional completamente inexplorado, por la forma en que manejaste los comentarios inapropiados del señor Silva. Tu defensa de la reputación de la empresa se detuvo, buscando las palabras correctas, pero también procesando internamente todo lo que había escuchado desde su posición de observador silencioso. Camila se sonrojó ligeramente, pero mantuvo esa compostura profesional que había perfeccionado durante 5 años de trabajar juntos. «Era mi deber profesional defender la reputación de la empresa, señor», respondió con una voz que llevaba apenas un rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante la reunión. Era fascinante ver cómo podía deslizarse de vuelta a ese modo profesional después de haber revelado tanto de sí misma. Pero Diego ya no podía fingir que no había visto lo que había detrás de esa fachada profesional perfecta. La transformación que había experimentado durante la reunión había sido demasiado profunda como para permitirle regresar a las dinámicas superficiales que habían definido su relación durante todos estos años. La pregunta que hizo a continuación salió antes de que pudiera censurarla, cargada de todas las revelaciones que había presenciado. ¿Solo profesional? La pregunta flotó en el aire entre ellos como un puente invisible hacia territorio emocional que ninguno de los dos había explorado conscientemente antes. Era una pregunta simple en apariencia, pero que llevaba el peso de 5 años de interacciones cuidadosamente controladas y de todas las conversaciones personales que nunca habían tenido. El impacto de esas 2 palabras fue inmediato y palpable. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos con una intensidad que era casi tangible. Diego pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en los ojos verdes de Camila, la batalla entre años de profesionalismo cultivado y la honestidad emocional que había revelado durante la reunión, sin saber que él estaba escuchando. Las decisiones más cruciales a menudo se toman en estos momentos suspendidos en el tiempo, donde ambas personas sienten que están a punto de cruzar una línea que cambiará todo para siempre. Camila lo miró directamente a los ojos, y Diego vio en ellos una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Era como presenciar el momento exacto en que alguien decide si continuar escondiendo su verdadero ser o arriesgarse a ser completamente auténtica. La verdad oculta sobre estos momentos de revelación mutua es que requieren un tipo de valentía que va mucho más allá del coraje empresarial o profesional. Era la valentía de admitir sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente durante años, de reconocer conexiones que habían sido cuidadosamente negadas, de arriesgar todo lo que había sido cómodo y predecible por la posibilidad de algo auténticamente transformador. Diego se dio cuenta de que él también estaba experimentando esa misma lucha interna. Durante años había operado bajo la suposición de que las relaciones en su vida estaban inevitablemente influenciadas por su posición y su éxito financiero. Pero Camila había demostrado, sin saberlo, que era posible ser valorado por quien realmente era como persona, no por lo que representaba profesional o socialmente. La mentalidad que se requiere para navegar estos momentos de vulnerabilidad mutua es extraordinaria. Ambos estaban enfrentando la posibilidad de que admitir sus verdaderos sentimientos podría cambiar no solo su relación personal, sino también toda la estructura profesional que habían construido juntos durante 5 años de colaboración exitosa.
Era evidente que Camila estaba procesando no solo la pregunta directa de Diego, sino también las implicaciones de todo lo que había revelado durante la reunión. Había mostrado una parte de sí misma que había mantenido cuidadosamente guardada, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa honestidad en un contexto completamente diferente. Cuando Camila finalmente bajó la mirada, sus mejillas adquiriendo un color rosado que la hacía ver más joven y vulnerable, Diego sintió que había llegado el momento de tomar una decisión que había estado posponiendo durante años, sin siquiera darse cuenta. El cambio fue sutil, pero significativo, cuando se acercó un paso hacia ella y habló con una voz que llevaba una calidez que raramente había usado en contextos profesionales. «Camila», dijo, y el uso de su nombre sin ningún título formal resonó en la sala. Como una declaración silenciosa. «Después de 5 años, creo que puedes llamarme Diego, al menos cuando estemos solos». Era un cambio aparentemente pequeño, pero que representaba una transformación fundamental en la dinámica entre ellos. Era como si hubiera decidido derribar una barrera invisible que había estado manteniendo durante todos estos años. El impacto de ese momento fue inmediato y profundo. Camila se relajó imperceptiblemente, como si hubiera estado sosteniendo una tensión que ni siquiera había reconocido conscientemente. Cuando habló de nuevo, había una calidez en su voz que Diego raramente había escuchado, una autenticidad que contrastaba hermosamente con la formalidad profesional que siempre había caracterizado sus interacciones. «Diego», repitió ella, como probando cómo sonaba su nombre en sus labios, y había algo casi íntimo en la forma en que lo pronunció. Era como si estuviera saboreando no solo las sílabas, sino también la nueva dinámica que se estaba desarrollando entre ellos. «Lo que dije ahí dentro», continuó con una vulnerabilidad creciente, «tal vez fue demasiado personal. No quería hacerte sentir incómodo. La verdad oculta sobre los momentos de transformación personal es que a menudo requieren que enfrentemos nuestros propios miedos sobre la vulnerabilidad y la autenticidad». Camila estaba lidiando con exactamente eso, preocupándose por haber cruzado líneas profesionales que había respetado meticulosamente durante 5 años. Era comprensible. Había revelado sentimientos que habían estado cuidadosamente guardados y ahora enfrentaba las consecuencias emocionales de esa honestidad. Diego se dio cuenta de que estaba presenciando exactamente el tipo de conflicto interno que él mismo había estado experimentando. La mentalidad profesional que ambos habían cultivado durante años estaba chocando con emociones auténticas que ya no podían ser negadas o ignoradas. Era como ver a alguien luchar entre quien creía que debía ser y quien realmente era. «No me hiciste sentir incómodo», respondió él acercándose otro paso, y Diego pudo ver cómo sus palabras aliviaron visiblemente la tensión en los hombros de Camila. «Me hiciste sentir visto, realmente visto, tal vez por primera vez en años». Era una admisión extraordinaria, viniendo de alguien que había construido su identidad alrededor del control y la competencia profesional. Las decisiones más importantes a menudo se toman cuando dejamos de lado las máscaras que hemos estado usando y nos permitimos ser auténticos con las personas que realmente importan. Diego estaba experimentando exactamente eso, reconociendo que la percepción que Camila tenía de él como persona era más valiosa que todas las relaciones superficiales que había cultivado en círculos sociales y empresariales. El momento que siguió fue uno de esos silencios cargados de significado, donde ambas personas sienten que están navegando territorio emocional completamente nuevo. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza cuidadosa, como si no pudiera creer completamente que esta conversación estuviera realmente sucediendo. El impacto de esta transformación se extendía mucho más allá del cambio en la forma en que se dirigían el uno al otro.
Era el reconocimiento mutuo de que habían estado operando bajo restricciones que ya no tenían sentido, que habían estado negando una conexión que había estado creciendo silenciosamente durante años de colaboración diaria. Diego se encontró observando a Camila con una perspectiva completamente nueva, notando no solo su competencia profesional, sino también la gracia con la que navegaba esta conversación emocionalmente compleja. Era evidente que ella había estado pensando en estas dinámicas mucho más profundamente de lo que él había imaginado. La pregunta que Diego hizo a continuación fue directa, sin rodeos, del tipo que corta a través de todas las capas de cortesía social y profesionalismo para llegar directamente al corazón de lo que realmente importa. ¿Fue mentira? Las palabras salieron con una simplicidad que contrastaba con la complejidad emocional del momento, pero era exactamente la claridad que ambos necesitaban para navegar este territorio inexplorado. La pregunta tomó a Camila completamente por sorpresa, pero no de la manera defensiva que Diego podría haber anticipado. En lugar de eso, la vio luchar visiblemente entre la seguridad de mantener las barreras profesionales que había perfeccionado durante años y la posibilidad aterradora pero liberadora de ser completamente honesta sobre sus sentimientos más profundos. Camila levantó la vista y en sus ojos Diego vio una lucha interna entre la profesionalidad y la honestidad emocional que había estado definiendo su conflicto interno durante toda la tarde. Era como presenciar el momento exacto en que alguien decide si continuar viviendo detrás de máscaras cuidadosamente construidas o arriesgarse a mostrar su verdadero ser, con todas las vulnerabilidades que eso implica. No, susurró finalmente, y esa palabra simple llevaba el peso de 5 años de sentimientos cuidadosamente guardados. No fue mentira. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación, reveló no solo la autenticidad de sus sentimientos, sino también el coraje extraordinario que había requerido admitirlos en voz alta. El impacto de esa confesión fue transformador para Diego de maneras que no había anticipado. Durante años había estado funcionando bajo la suposición de que las relaciones significativas en su vida eran complicadas, cargadas de expectativas sociales y motivaciones mixtas. Pero aquí estaba Camila, ofreciendo algo que había comenzado a creer que ya no existía. Honestidad emocional pura, sin agenda oculta. La verdad oculta que estaba emergiendo era que durante 5 años había estado trabajando junto a alguien que lo había estado viendo y valorando de maneras que él mismo no había reconocido. Había estado tan enfocado en mantener las barreras apropiadas entre lo personal y lo profesional, que había ignorado completamente la conexión humana que había estado creciendo silenciosamente entre ellos. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo se revelan en retrospectiva como procesos graduales que estuvieron desarrollándose durante mucho más tiempo del que habíamos reconocido conscientemente. Diego se dio cuenta de que su admiración por la competencia de Camila, su confianza en su juicio, la comodidad que sentía en su presencia, todo eso había estado enmascarando el desarrollo de algo mucho más profundo. La mentalidad que había estado aplicando a su vida personal era la misma que usaba para los negocios. Compartimentalización, control, mantenimiento de distancias apropiadas. Pero Camila había demostrado que las conexiones más auténticas a menudo se desarrollan orgánicamente, sin planificación estratégica, en los espacios cotidianos donde simplemente somos nosotros mismos, sin pretensiones. Era extraordinario darse cuenta de cuántos pequeños momentos habían estado cargados de significado que él había pasado por alto completamente. La forma en que Camila se quedaba tarde cuando él tenía proyectos complejos, su manera de recordar detalles personales sin ser intrusiva, la dedicación que ponía en cada análisis que preparaba.
Todo eso había estado impregnado de emociones que iban mucho más allá de la responsabilidad profesional. La transformación que estaba experimentando no era solo sobre Camila, era sobre su propia capacidad para reconocer y valorar la autenticidad cuando la tenía frente a él. Durante años había estado buscando conexión genuina en círculos sociales complicados, mientras tenía exactamente eso desarrollándose silenciosamente en su vida diaria. El corazón de Diego se aceleró mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba descubriendo. No era solo que Camila hubiera revelado sentimientos profundos hacia él, era que esos sentimientos se basaban en una comprensión de su carácter que era más profunda y más auténtica que cualquier otra relación que hubiera experimentado en años. El momento de intimidad creciente entre Diego y Camila fue interrumpido por el sonido familiar de su teléfono celular. Era un mensaje de Elena, su hija. «Papá, lo siento, no podré almorzar contigo hoy. Tengo examen mañana. Podemos cenar el viernes». La realidad de su vida personal compleja regresó de golpe, recordándole que tenía una hija de 16 años, un divorcio complicado en su pasado y un círculo social que definitivamente tendría opiniones sobre cualquier relación que pudiera desarrollarse con Camila. La transformación que había estado experimentando durante la tarde se vio momentáneamente ensombrecida por las complejidades prácticas de su situación. Diego se encontró enfrentando las implicaciones reales de lo que estaba sintiendo, las responsabilidades que tenía hacia Elena y las expectativas sociales que habían definido su vida durante años. Era como despertar de un sueño hermoso para enfrentar una realidad que era simultáneamente más compleja y más desafiante. Camila notó inmediatamente el cambio en su expresión. Esa habilidad que había desarrollado durante 5 años de leer sus estados de ánimo y anticipar sus necesidades. «Deberías irte a casa», dijo con esa consideración genuina que ahora Diego interpretaba de manera completamente diferente. «Has tenido un día agotador». Su instinto natural era proteger su bienestar, incluso cuando ella misma acababa de revelar vulnerabilidades profundas. Pero Diego no quería que este momento terminara. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente conectado con alguien, verdaderamente visto y valorado por quien era como persona, no por lo que representaba profesional o socialmente. La mentalidad práctica que normalmente dominaba sus decisiones estaba siendo desafiada por emociones que había estado reprimiendo durante años. Las decisiones más importantes a menudo se toman cuando seguimos impulsos que van en contra de nuestra programación habitual de cautela y control. Sin pensarlo completamente, sin analizar todas las variables, como haría normalmente en cualquier situación empresarial, Diego hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «¿Te gustaría cenar conmigo?», preguntó impulsivamente, y las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas o envolverlas en el tipo de formalidad profesional que había caracterizado todas sus interacciones durante 5 años. Pero no se detuvo ahí. Continuó con una clarificación que cambió completamente el contexto de la invitación. No como jefe y empleada, solo como personas. El impacto de esas palabras fue inmediato y profundo. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza cuidadosa, como si no pudiera creer completamente que esta invitación estuviera realmente sucediendo. Era evidente que ella también había estado navegando el conflicto entre el deseo de explorar esta conexión y la prudencia de mantener las barreras profesionales apropiadas. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Camila con esa honestidad directa que había caracterizado toda su conversación. No era una pregunta retórica, era una invitación genuina a considerar las complejidades y las posibles consecuencias de lo que estaban contemplando. Era exactamente el tipo de consideración thoughtful que Diego había llegado a valorar en todos los aspectos de su trabajo juntos. La verdad oculta sobre los momentos que definen nuestras vidas es que raramente llegan con garantías o certezas.
requieren que actuemos basándose en intuición y valor, no en análisis exhaustivo de riesgos y beneficios. Diego se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en horas, tal vez en días. Probablemente no, admitió él con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Pero las mejores decisiones de mi vida han sido las que parecían arriesgadas al principio. Era una filosofía que había aplicado a inversiones y estrategias empresariales durante décadas, pero que había sido curiosamente reacio a aplicar a su vida personal. El momento que siguió fue uno de esos silencios cargados de posibilidad, donde ambas personas sienten que están al borde de algo que podría cambiar todo. Diego pudo ver a Camila procesando no solo la invitación, sino también todas las implicaciones de aceptarla. Era una decisión que podría redefinir no solo su relación personal, sino también toda la dinámica profesional que habían construido cuidadosamente durante años. La respuesta de Camila llegó después de un momento de contemplación que Diego sintió como eterno, pero que en realidad duró apenas unos segundos. Cuando finalmente asintió con una sonrisa tímida, fue como si hubiera tomado una decisión que iba mucho más allá de simplemente aceptar una invitación a cenar. Era el momento en que ambos eligieron conscientemente explorar territorio emocional que habían estado evitando durante 5 años de profesionalismo impecable. El restaurante Quintonil, en Las Lomas, no había sido la elección obvia para Diego. Normalmente, cuando tenía cenas de negocios, optaba por lugares más tradicionales y formales donde las conversaciones giraban en torno a estrategias y números. Pero algo sobre la propuesta innovadora del chef de reinventar la cocina mexicana tradicional le pareció apropiado para esta ocasión, que también se sentía como una reinvención personal. Camila llegó exactamente a las 8, como era su costumbre de puntualidad perfecta, pero verla fuera del contexto de la oficina fue una revelación para Diego que lo dejó momentáneamente sin palabras. Había cambiado su traje ejecutivo por un vestido azul marino que era elegante pero no ostentoso, y llevaba su cabello suelto por primera vez en los 5 años que llevaban trabajando juntos. La transformación era extraordinaria. Las ondas castañas enmarcaban su rostro de una manera que la hacía ver más suave, más accesible, como si se hubiera permitido mostrar una versión de sí misma que había mantenido cuidadosamente separada de su identidad profesional. Era como conocer a una persona completamente nueva que al mismo tiempo era profundamente familiar. «Llegaste temprano», observó Diego mientras se levantaba para saludarla, notando que él mismo estaba experimentando un nerviosismo que no había sentido en años. En el mundo de los negocios, él controlaba cada situación, cada conversación, pero esto era territorio completamente desconocido donde las reglas habituales no se aplicaban. «Siempre llego temprano», respondió Camila con una sonrisa que llevaba una mezcla de timidez y confianza. «Es una costumbre difícil de romper». Había algo diferente en la forma en que se movía, una relajación sutil en sus gestos que sugería que ella también estaba navegando esta nueva dinámica entre ellos. La verdad oculta sobre estos momentos de transición es que revelan aspectos de las personas que habían permanecido cuidadosamente ocultos detrás de roles profesionales. Diego se dio cuenta de que estaba viendo a Camila no como su asistente ejecutiva eficiente, sino como la mujer completa que había estado ahí todo el tiempo, con sus propias preferencias, personalidad y manera única de habitar el mundo. El impacto de esta nueva perspectiva fue profundo. Durante años había apreciado la competencia profesional de Camila, pero ahora estaba descubriendo las facetas personales que hacían que esa competencia fuera solo una parte de una personalidad mucho más rica y compleja. Era como si hubiera estado viendo solo una dimensión de una persona tridimensional. Las decisiones que toman las personas sobre cómo presentarse en diferentes contextos
revelan mucho sobre sus prioridades y valores. El hecho de que Camila hubiera elegido mostrar esta versión más personal de sí misma sugería que ella también estaba dispuesta a explorar las posibilidades que se estaban abriendo entre ellos. La mentalidad que se requiere para navegar estos momentos de vulnerabilidad mutua es extraordinaria. Ambos estaban saliendo de zonas de confort que habían definido su relación durante años, arriesgándose a descubrir no solo nuevos aspectos el uno del otro, sino también nuevas facetas de sí mismos en este contexto completamente diferente. Diego se encontró observando no solo cómo se veía Camila, sino también cómo se comportaba fuera del ambiente controlado de la oficina. Había una espontaneidad en sus gestos, una expresividad en su rostro que el entorno profesional había mantenido contenida, y descubrir estos aspectos de su personalidad era como desentrañar un misterio fascinante. Mientras se sentaban en la mesa que Diego había reservado junto a la ventana, él se dio cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en años: nerviosismo genuino. En el mundo empresarial, cada conversación tenía objetivos claros, estrategias definidas y resultados medibles. Pero esto era territorio completamente inexplorado, donde las reglas habituales no se aplicaban, donde no había agendas ocultas ni negociaciones complejas, solo dos personas intentando conocerse realmente por primera vez. «He estado pensando en lo que hablamos esta tarde», dijo Camila después de que ordenaran sus platillos, y había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba hermosamente con la confianza profesional que Diego había conocido durante 5 años. «Y creo que deberías saber algo importante sobre por qué reaccioné de esa manera ante los comentarios de Silva». La transformación que experimenta una persona cuando decide compartir aspectos profundamente personales de su historia es algo extraordinario de presenciar. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, reconociendo intuitivamente que Camila estaba a punto de revelar algo que había mantenido cuidadosamente guardado. Algo que le daría una comprensión completamente nueva sobre la mujer que había estado trabajando a su lado durante todos estos años. «Cuando comencé a trabajar para ti hace 5 años», continuó Camila jugando nerviosamente con su copa de vino tinto, «acababa de salir de una relación muy difícil. No era solo una ruptura ordinaria, era una situación que había minado completamente mi confianza en mi propio juicio sobre las personas». Su honestidad era desarmante, el tipo de autenticidad que raramente se encuentra en conversaciones profesionales o incluso sociales superficiales. La verdad oculta que estaba emergiendo era que la eficiencia y la dedicación que Diego había admirado en Camila durante años habían nacido de una necesidad profunda de estabilidad y enfoque después de un periodo de turbulencia emocional. Era como descubrir que las cualidades que más valoraba en ella habían sido forjadas por experiencias que él nunca había imaginado. «Necesitaba algo en lo que pudiera concentrarme completamente», explicó Camila, y Diego pudo ver en sus ojos la vulnerabilidad que había estado oculta detrás de años de profesionalismo impecable. «Un lugar donde mi valor fuera reconocido por mi trabajo, mi competencia, mi dedicación, no por mi apariencia o por lo que otros pensaran que podían obtener de mí». El impacto de esta revelación fue profundo para Diego. Se dio cuenta de que durante 5 años había estado proporcionando exactamente lo que Camila había necesitado: un ambiente donde su inteligencia y su competencia eran valoradas sin complicaciones emocionales. Había sido, sin saberlo, parte de su proceso de sanación y reconstrucción personal. Las decisiones más importantes a menudo se toman cuando reconocemos que nuestras acciones han tenido significados mucho más profundos de los que habíamos imaginado.
Diego se encontró reexaminando 5 años de interacciones bajo esta nueva luz, entendiendo que su respeto profesional constante había sido mucho más valioso para Camila de lo que él jamás había sospechado. La mentalidad que se requiere para crear espacios seguros para que otras personas florezcan es algo que, a menudo, desarrollamos inconscientemente, guiados más por la intuición y la decencia básica que por estrategias calculadas. Diego se dio cuenta de que había estado haciendo exactamente eso, creando un ambiente donde Camila podía redescubrir su propio valor y capacidad. No esperaba esto, admitió Camila haciendo un gesto sutil que abarcaba no solo la cena, sino toda la transformación que había ocurrido entre ellos durante el día. No esperaba que alguien que respetaba tanto profesionalmente pudiera llegar a importarme de manera tan personal. No esperaba que los sentimientos que había estado guardando cuidadosamente pudieran ser correspondidos. Era extraordinario presenciar cómo una conversación honesta podía revelar capas de complejidad emocional que habían permanecido ocultas durante años de interacción cotidiana. Diego se encontró viendo no solo a la mujer competente que había conocido profesionalmente, sino también a alguien que había navegado desafíos personales significativos con una gracia y una fortaleza que ahora admiraba aún más profundamente. La honestidad con la que Camila describió la evolución de sus sentimientos fue tan transparente que Diego sintió como si estuviera presenciando el desarrollo de una película en cámara lenta, donde cada escena revelaba detalles que había pasado por alto completamente durante años de interacción cotidiana. Al principio era solo admiración profesional, explicó Camila, con una sinceridad que atravesó todas las defensas emocionales que Diego había construido. La forma en que manejabas las decisiones difíciles, cómo trataban a todos en la empresa con respeto, independientemente de su posición. Esa admiración se convirtió gradualmente en respeto genuino. La transformación que describe una persona cuando articula el desarrollo de sentimientos profundos es algo extraordinario de presenciar. Diego se encontró reinterpretando 5 años de colaboración desde esta nueva perspectiva, reconociendo señales y momentos que habían estado cargados de significado que él había interpretado como puramente profesionales. Ese respeto se convirtió en cariño, continuó Camila, y había una vulnerabilidad creciente en su voz que revelaba cuánto le costaba articular estos sentimientos que había mantenido cuidadosamente guardados. Y ese cariño se convirtió en algo más profundo, algo que he estado tratando de negar durante años, porque sabía que complicaría todo entre nosotros. La verdad oculta sobre el desarrollo de conexiones auténticas es que a menudo crecen tan gradualmente que no las reconocemos hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Diego se dio cuenta de que había estado experimentando una evolución similar, aunque había estado mucho menos consciente de ella que Camila. Las decisiones más importantes a menudo se revelan como procesos que estuvieron desarrollándose durante mucho más tiempo del que habíamos reconocido conscientemente. La descripción de Camila no solo revelaba la profundidad de sus sentimientos, sino también la disciplina emocional extraordinaria que había requerido mantener esos sentimientos en secreto mientras continuaba trabajando profesionalmente día tras día. El impacto de esta revelación se extendía mucho más allá de la sorpresa inicial. Era una invitación para Diego a examinar sus propios sentimientos con la misma honestidad, a reconocer que tal vez él también había estado experimentando una evolución emocional que había estado negando o racionalizando como puramente profesional. La mentalidad que se requiere para mantener esa disciplina emocional durante años, especialmente cuando no había garantías de que esos sentimientos fueran correspondidos, revelaba un tipo de fortaleza y madurez que Diego admiraba profundamente.
Y ahí es donde Diego se dio cuenta de algo fundamental, que las conexiones más auténticas no llegan con fanfarrias ni grandes revelaciones dramáticas. Llegan silenciosamente, creciendo día tras día en los espacios cotidianos donde simplemente somos nosotros mismos sin pretensiones. Durante 5 años había estado buscando algo que ya tenía frente a él. Algo que había estado floreciendo en las conversaciones matutinas, en las miradas de complicidad durante reuniones difíciles, en todos esos pequeños momentos que había dado por sentado. La transformación más profunda que experimentamos como seres humanos a menudo comienza cuando finalmente tenemos el valor de ver lo que siempre estuvo ahí, cuando dejamos de lado las máscaras que creemos necesarias y nos permitimos ser vulnerables con las personas que realmente importan. Diego y Camila estaban descubriendo exactamente eso, que la autenticidad no es un riesgo, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos y a quienes amamos. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has visto reflejadas tus propias experiencias en estos momentos de despertar emocional, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana exploraremos